agua se queda en la compuerta del piloto. Honramos tu nombre, Señor, esta mañana. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, Señor. A tus pies, Señor. No hay lugar más grande, aleluya, que estar a tus pies. Esta mañana elevamos nuestra voz a ti y honramos tu precioso nombre, el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Bienvenidos, hermanos, esta mañana. Tenga la bondad de sentarse. Qué privilegio tan grande poder reunirnos este día para honrar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted que viene de acá del paraíso, hermanos que vienen de Villanueva, que vienen de Petapa, que vienen de Gerona, de donde quiera que usted haya venido, le decimos bienvenido. Y a todos nuestros hermanos y amigos que nos siguen a través de nuestras redes sociales, a usted que nos está viendo, que está siguiendo este servicio a través de nuestras redes sociales, le decimos bienvenido también a nuestro culto dominical. Brindémosles un fuerte aplauso a todos nuestros seguidores, a quienes nos ven a través de Facebook, que nos siguen en TikTok, por ahí en YouTube también. Que Dios les bendiga. Estamos muy contentos de tenerles esta mañana en nuestro culto dominical. Quiero compartir con ustedes, para darle seguimiento a la lección pasada, del domingo pasado, en la cual estuvimos hablando acerca de aquellos factores que inciden para que una iglesia no crezca. Esta mañana quiero hablarles acerca de una iglesia que crece. Ese es el tema que vamos a platicar en esta mañana. Iglesias que crecen. Vamos a tomar como fundamento bíblico lo que el doctor Lucas escribe, gracias, en el capítulo número 2, versículo 42, creo. Vamos a tener esa lectura y vea qué interesante lo que Lucas escribe cuando habla acerca de la vida de los primeros cristianos, cómo vivían. De pronto la iglesia de todos los tiempos anhela en algún momento parecerse a la denominada iglesia primitiva, y dentro de las cosas que Lucas menciona de la iglesia primitiva es Hechos, hermano, Hechos 2:42. Resulta de que el libro de los Hechos también es escrito por Lucas. Lucas 2:42, ahí el hermano Lucas nos está hablando de cómo vivían aquellos cristianos, hermanos que permanecían unidos, que tenían en común todas las cosas, que eran santos, hermanos que comían el pan tanto en el templo como en las casas. Y vea lo que dice el 2:42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino todo temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades, los bienes, los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseveraban unánimes cada día en el templo,
partiendo el pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Pero vea esta última parte: alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y la última parte del versículo que dice: y el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos. Mis amados hermanos, la iglesia del Señor fue instituida desde Hechos 16-18 con el afán de que ésta se multiplicara, con el afán de que ésta creciera, con el afán de que ésta llevara el mensaje de salvación a todos lados. De hecho, cuando el Señor hace una promesa que también Lucas la recoge en el libro de los Hechos 1:8, ahí el Señor dice: pero recibiréis poder. Esta palabra se la está dando a la iglesia. Es un empoderamiento que el Señor le está dando a la iglesia para que lleven a cabo la gran comisión. Pero recibiréis poder, dice la Biblia, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y ve qué interesante: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. El objetivo de Dios, mis amados hermanos, es que el evangelio de las buenas nuevas sea predicado en todo el mundo. Y esta predicación se lleva a cabo por medio de la iglesia. La iglesia local, en este caso, como nosotros, las iglesias locales son encargadas del engrandecimiento del reino en el lugar donde el Señor les ha asignado un determinado territorio, y a partir de ahí la iglesia debe predicar las buenas nuevas. Sin embargo, mis amados hermanos, a través del tiempo nos hemos dado cuenta de que la iglesia puede caer en algunos estados. Dentro de esos estados está el estado de tibieza, y este es un estado bien complicado, porque el Señor dice que el que no es frío y el que no es caliente, o es frío o es caliente, pero en el estado de tibio, será vomitado de la boca del Señor. Entonces, la iglesia es llamada a crecer. Comencemos, hermano Miguelito. Fíjese que a nivel de introducción, como introducción, les quiero dejar un asunto que es principio de vida, un principio vital, un principio fundamental que existe dentro de la biología. Este principio fundamental nos enseña que todo organismo, oiga bien, todo organismo que se encuentra sano crece continuamente. Todo aquello que tiene vida crece. Todo aquello que está sano, organismo con vida, necesariamente debe de crecer. Cuando ese organismo deja de crecer, es porque se encuentra enfermo. Y de aquí nosotros, de este principio, debemos de aprender. Toda vez que la iglesia es un organismo, tiene vida en sí misma, eso significa de que si la iglesia como organismo vivo está sana, de manera natural, la iglesia debe crecer. Aquí tenemos algunos bebecitos en brazos, y estos bebecitos los hemos visto que van desarrollándose de manera natural, de manera normal. Como lo hemos dicho en más de una oportunidad, cuando llevamos a nuestros hijos con el médico, con el pediatra, dentro de algunas cosas que el médico hace es pesar al bebé, medir al bebé, lo miden de largo, lo miden de ancho, y ya se dio cuenta que le miden la cabeza también. Luego lo pesa. ¿Qué es lo que el médico está diagnosticando acá? De que el bebé esté sano. Debe de tener las medidas, debe de tener el peso adecuado. Cuando él concluye que el bebé está sano, no hay necesidad de dejarle nada más que cuidados. Entonces, de aquí nosotros vamos aprendiendo
que la iglesia es un organismo que tiene vida, pero que si no está sana, le pueden pasar dos cosas: se estanca o deja de crecer, o decrece. Se estanca o decrece. Y esas son dos situaciones por las que las iglesias locales en algún momento de su historia van a pasar. Estancamiento, cuando han venido creciendo, pero llega un momento en que ya no pasan de ahí. Ahí se quedaron. 25 miembros, 28 miembros, 30 miembros. Nuestra historia actual, o nuestra realidad actual, mejor dicho, dentro del contexto de las asambleas de Dios en Guatemala, no es muy confortante, en el sentido de que tenemos un buen número de iglesias que han caído en esta situación de estancamiento. Iglesias que tienen 20, 25, 30 años, con 20, 25 miembros, un miembro por año. Pasa el siguiente año, 25 miembros. Siguiente año, 23 miembros porque se murieron 2. Siguiente año, 20 miembros porque se fueron 2 para Estados Unidos y el otro se cambió de iglesia. A los 30 años, 20 miembros. O sea, aquí esto a los miembros de una iglesia les debe de preocupar. Porque si la iglesia no crece, aunque sea poco, pero la iglesia debe de crecer. Si la iglesia no crece, algo está pasando. Seguramente la iglesia está enferma. Porque el organismo vivo, sano, crece. Un organismo vivo, enfermo, no crece. Entonces, su liderazgo inmediatamente debe de hacer un diagnóstico de la situación actual de la iglesia y ver por qué la iglesia no está creciendo. Durante este proceso de crecimiento, a veces el proceso se puede ver interrumpido por algún agente interno, algún agente externo que pueda estar interviniendo para que la iglesia no crezca. Puede ser alguna enfermedad, alguna plaga, algún virus. ¿Qué es lo que está pasando cuando una iglesia no crece? Hay algo que la está estancando. Su liderazgo debe detectar qué es lo que está pasando ahí. Dentro de algunas causas pudiera ser la actitud de los miembros de la iglesia hacia los mismos miembros de la iglesia. La actitud de los miembros hacia los visitantes. La actitud de los miembros hacia los vecinos. Ese es un asunto que puede infectar a la iglesia. El domingo pasado estuvimos hablando de que uno de los factores que impiden el crecimiento de la iglesia es que en un momento la iglesia deja de ser iglesia y se convierte en un club exclusivo. O sea, un grupo cerrado, donde ya no cabe nadie más, donde solamente los de la foto son bienvenidos, donde solamente los que ya están se sienten cómodos. Eso puede ser una enfermedad. Dentro de las cosas que también pueden afectar, y esto es bien importante, el alimento que la iglesia pueda estar recibiendo. Porque cuando un organismo vivo no recibe el alimento adecuado para su crecimiento, el organismo deja de crecer, se enferma. Hablando del ser humano, el ser humano dice que necesita vitaminas, necesita minerales, necesita agua, necesita esto, y que en la mayoría de los casos esto se encuentra no en los suplementos, sino en los alimentos que nosotros consumimos. Una iglesia puede dejar de crecer o enfermarse por la actitud de los mismos miembros, pero también puede enfermarse por no estar siendo alimentada, por no recibir palabra del Señor. Su adoración, su liturgia, en algún momento puede tornarse aburrida, rutinaria. Es decir, hacemos lo mismo
todo el tiempo. Y eso se vuelve monótono, eso se vuelve aburrido. Ven ustedes, hermanos, que nuestra iglesia en su fraccionamiento en ministerios, ministerio de damas, aquí se llama concilio, ministerio de caballeros, fraternidad de varones, ministerio de jóvenes, embajadores de Cristo, ministerio de escuela dominical o educación cristiana llamada escuela dominical. Todo mundo tiene su culto, todo mundo. Pero, ¿cuál es la variante entre un culto y otro? Solo el cambio de gente. El cambio de gente. Pero la dinámica es la misma. El culto de fraternidad de varones o de caballeros, la única diferencia es que lo dirigen los señores. Pero cuando viene al culto del concilio, lo único que cambia es que ahora no son señores, ahora son las señoras. Pero la mecánica es la misma. Los mismos cantos, la misma oración, hasta de memoria. La oración para la ofrenda, la misma. Viene al culto de jóvenes, ahora lo que cambió es que van a dirigir los jóvenes, pero el culto es el mismo. Llegamos al servicio de enseñanza, lo mismo. Y a esto agréguele que muchas veces no hay palabra de Dios. Lo que se repitió en el culto del concilio, lo que se dijo en el culto del concilio, se repitió en el culto de la frate. Aquí pasó alguien a decir que Dios me habló. Fíjense, hermanos, de que ese asunto de que Dios me habló en las iglesias surge cuando no hay palabra de Dios. Entonces, como no hay palabra de Dios, se debe de suplir con sueños, con interpretaciones, con visiones y con un montón de cosas. Entonces, esto en algún momento puede impedir, puede enfermar a la iglesia y hacer que la iglesia caiga en una zona de confort. Y el peligro de caer en una zona de confort es que nos acostumbramos a lo rutinario, nos acostumbramos a lo monótono, nos acostumbramos a hacer lo mismo. Y cuando somos invitados o presionados a salir de nuestra zona de confort, nos duele, porque no podemos hacer otra cosa. No nos da para otra cosa. Mientras tanto, la iglesia se estanca, no crece. Y a eso agréguele que se le comienzan a morir sus miembros. Llegó a un tope, ya no crece, es rutinario, y luego los miembros se comienzan a morir. Porque la iglesia se vuelve una iglesia veterana, una iglesia longeva. Los adultos no quieren a los jóvenes porque los consideran impíos. Los adultos se consideran que son los mejores cristianos, que son los más santos. Ven a los jóvenes como impíos, como informales. Los jóvenes no quieren venir a la iglesia. Los jóvenes prefieren irse a otro lado, pero no venir a la iglesia. Y hay un fenómeno. Tenemos muchas veces padres en la iglesia, pero sus hijos no están en la iglesia. Cuando los padres están en la iglesia, es obligatorio que los hijos también estén en la iglesia. Yo voy a la iglesia, mis hijos vienen conmigo a la iglesia. Pero hay algunas ideologías, algunas filosofías, como por ejemplo yo he escuchado a muchos cristianos decir lo siguiente: ya mis hijos cumplieron 18 años, ya son libres de hacer lo que se les dé la gana. Y ahí comenzamos a perderlos. Ya nuestros hijos no vienen. Y entonces la iglesia se estanca, la iglesia se enferma, la iglesia no crece. Y ahora agréguele que se comienzan a morir los miembros. Cuando usted viene a darse cuenta de la historia de la iglesia, usted dice: esta iglesia tiene 40, 50 o 60 años.
pero nunca ha podido pasar de los 100 miembros. Ahí es donde debemos de hacer un alto y darnos cuenta qué es lo que debemos hacer. Sigamos, Miguelito. El principio que les acabo de mencionar y que lo vemos en la naturaleza, también es aplicable a la vida de la iglesia. La iglesia es un ser u organismo vivo. Lo natural es que la iglesia crezca continuamente. Pero aquí viene algo bien importante y ojalá usted esté conmigo muy atento en esta parte. Porque esta parte puede doler un poquito. Pero ni modo, lo tenemos que decir. Vea, la iglesia es un organismo vivo. Debe de crecer de manera natural. Cuando algo está impidiendo el crecimiento de la iglesia, cuando algo enferma a la iglesia, ¿qué debemos de hacer con ese algo que enferma a la iglesia? Debemos de eliminarlo. ¿Por qué no dijeron amén? ¿Están asustados? Espero que nuestros hermanos que nos sigan no estén tan asustados como los presentes. Cuando usted tiene un tumor, el tumor no es natural, el tumor no es normal, pero hay gente que se acostumbra a vivir con el tumor, carga un gran tumor por aquí, pero por miedo a la operación prefiere cargar el tumor y lo hace suyo y dice: aquí, hermano, sufriendo con mi tumor. Y yo le digo: pues si nadie se lo está quitando, cárguelo, suyo. ¿Y qué, hermano? Aquí con mi dolor, ya, mi tumor. Y el tumor va creciendo, no es normal, pero tiene miedo a que lo operen, porque comienza a oír de la gente que dice: viera que mi tía tenía un tumor igual que al suyo y cuando lo operaron se murió. Dice el otro: Dios guarde. Y viene el otro y le dice: y todavía está viva, hermana, porque viera una mi prima lejana, la chibolota esa, que así como la que usted tiene, era más chiquita y viera que no aguantó ni 3 meses. Y ya comienza usted a decir: no, mejor me cargo mi tumor. ¿Sí? La parábola de la cizaña y el trigo tienen que crecer juntos, no entra eso. Sí, sí, pero no tiene, aquí no tiene nada que ver. Ese es otro asunto. Entonces vean ustedes, ahí vamos llevando el tumor. La operamos, no, me puedo morir. Se va a morir. Se va a morir. Y a la iglesia le pasa lo mismo. Tienen años de venir haciendo lo mismo y lo mismo y lo mismo, y ya se dieron cuenta que no funciona, pero no pueden hacer otra cosa. Les da miedo enfrentarse a la realidad y dicen: no, hermano, aquí lo hemos hecho de esta manera, ya llevamos 400 años con nuestro tumor y preferimos llevar nuestro tumor y con ese tumor nos vamos a morir. Lo que no funciona se debe quitar. Lo que no está bien se debe eliminar y darle paso a la salud, darle paso a la sanidad. Muchas veces la iglesia no crece porque la iglesia se enferma. Hay circunstancias que la enferman y esa enfermedad no permite el ingreso de nuevas personas, porque cuando llegan a la iglesia inmediatamente se comienza a sentir el hedor del tumor que andamos llevando. ¿Me di a entender ahí? Entonces el nuevo llega, inmediatamente comienza a sentir el hedor y dice: no, eso se pega, ese tumor se pega, no vaya a ser que me muera yo mañana también. Entonces prefiere alejarse de la iglesia. Sigamos. Ahí esta parte la dijo el hermano Boris Iván, no sé qué apellido tenía. Démosle. Boris Iván Castro Hernández es el pastor que nos enseñó esa parte del principio del que estamos hablando. Mire pues, hermanos, aquí se comienza a poner bonito esto. ¿Conoce usted iglesias grandes?
¿Quién conoce una iglesia grande? ¿Ha estado usted en alguna iglesia grande? ¿Ya se puso a pensar cómo es que esta iglesia se convirtió en una iglesia grande? ¿Esa iglesia no nació grande? No. Cuando uno estudia, por ejemplo, la historia de la iglesia Elim, que a la muerte del doctor Otoniel Ríos Paredes se fragmentó en varias, el doctor Otoniel Ríos Paredes empieza su iglesia, Ministerios Elim, en el garage de una casa en la zona 8, con unas cuantas personas. Después de algunos años, la iglesia salió del garage a un lugar más grande, pero en tiempo récord, esto es increíble, en tiempo récord la iglesia ya estaba construyendo un auditorium para 7,000 o 10,000 personas. Eso fue una bomba. Y las iglesias pentecostales que se acostumbraron a no crecer, las iglesias pentecostales que se acostumbraron a ser club cerrado, donde nadie entra, donde salen, pero no entran, lejos de aplaudir el crecimiento y de poner sus barbas en remojo para ver por qué no estaban creciendo, comenzaron a criticar. Porque es fácil criticar, porque es fácil juzgar desde la inactividad. Entonces aquí teníamos un montón de iglesias pentecostales y no pentecostales que llevaban años y no crecían. Cuando el movimiento del doctor Otoniel Ríos Paredes comenzó a ser grande y fuerte, la iglesia comenzó a criticar. Sí, lo que pasa es que estos son liberales, y que estos son mundanos. Y desde la inactividad, desde el no saber qué hacer, desde la rutina, es fácil criticar a otro que ha encontrado el propósito de Dios y ha sabido aprovechar las oportunidades. El doctor Otoniel Ríos Paredes aprovechó la inactividad de la iglesia pentecostal, aprovechó la falta de creatividad de la iglesia pentecostal y de la iglesia no pentecostal, aprovechó la rutina de nuestras congregaciones y trajo algo nuevo, algo reconfortante, algo que cambió la historia y que nosotros nos quedamos desde acá a juzgar y a criticar, a entrar en un pleito, en una disputa sin razón de ser. En la renovación de la alabanza trajo a la iglesia naciente una nueva vida y comenzaron a cantar algunos cantos que revolucionaron en su momento la historia y que fue un wow. Y se asustaron, así como asustados están ustedes esta mañana. Imagínense de pasar de cantar. No estoy diciendo que esté mal porque nosotros los cantamos. Pasaron de cantar, en Calvario estaba una cruz levantada. No estoy diciendo que esté mal. Ese es un himno con mucha teología. Y comienzan a traer un ritmo más avivado. ¡Ay, hermano! Y comienzan las hermanas y los hermanos a danzar en el templo. Eso es algo que todavía la iglesia pentecostal no ha logrado digerir. Llevan más de 40 años. 1980, 82, por ahí. Y la iglesia pentecostal y no pentecostal no alcanza a digerir todo eso. Algo vieron ellos que había que quitar y que no funciona. Lo quitaron y comenzaron a funcionar. Y muchas veces nosotros identificamos ese algo que no nos deja crecer, pero no estamos dispuestos a quitarlo. Preferimos andar con el tumor y no arriesgarnos a la operación donde se nos quite el tumor y se nos devuelva la salud. Esta mañana es un reto para nosotros como iglesia, especialmente Asamblea de Dios el Paraíso, que si hay algo que no está bien y que nos impida crecer, debemos de cortarlo y debemos de buscar la sanidad. Las iglesias que crecen se caracterizan por tener una fe vibrante. La fe no es pasiva. No es solamente de decir yo creo, la fe se pone a activar. La fe es activa. No basta solo con decir yo creo. Cada vez que usted se acerca
acerca a Dios, usted debe de creer que Dios puede hacer grandes cosas en su vida. ¿Cuántos le creen al Señor? Levante su mano. ¿Quién le cree? Pues manifieste esa fe. Y esta fe debe de dar frutos. ¿Qué sigue? Aquí vamos a ir algo rápido. Las iglesias que crecen tienen un liderazgo fuerte. No estoy diciendo un liderazgo de esos que son como el presidente que se llevaron para Estados Unidos. ¿Cómo le llaman a estos tipos de gobiernos? Dictatoriales, dictadores. Las iglesias que no crecen tienen gobiernos dictatoriales. Aquí se hace lo que nosotros decimos. Punto. Aquí la ley soy yo. Tiene diáconos que lejos de ayudar a la congregación, lejos de servirle a la congregación, las iglesias que crecen han encontrado que sus diáconos son servidores del pueblo del Señor. De hecho, la palabra diácono viene de diaconía en griego, que significa, o diáconos en griego, que significa un mesero, un repartidor, un servidor. Han encontrado en su liderazgo gente que está dispuesta a servirle a los demás, no gente empoderada para aprovecharse del cargo. ¿Conoce usted o ha visto usted alguna vez líderes que en la iglesia son los mandamases, los dueños, hasta dueños del templo? Esas iglesias no crecen. Porque los líderes no están para ser dueños de nadie. Claro, en la iglesia debe haber un orden, en la iglesia debe haber respeto, pero los líderes no somos dueños de la obra, somos servidores del Señor y servidores de la iglesia. Entonces, las iglesias que crecen van a tener una fe vibrante en sus miembros, pero la iglesia va a tener un liderazgo fuerte. Y cuando digo fuerte, no estoy diciendo que es autócrata, es un liderazgo que sabe bien lo que debe de hacer. Las iglesias que crecen son iglesias que tienen, ¿qué dice ahí? Estrategias enfocadas ¿en quién? No en sus miembros, en la comunidad. Porque nosotros ya estamos salvados. El Señor ya nos limpió, ya nos perdonó, estamos contentos. Las estrategias están en la comunidad. Hacia ellos nos enfocamos. Sin embargo, fíjense, hermanos, de que yo leía a un autor cristiano que decía que en la actualidad vivimos un tiempo en el cual debemos de reevangelizar a los cristianos. Y a mí me preocupó, porque digo yo, ¿cómo es eso de reevangelizar a los cristianos? Quiere decir que los cristianos hoy necesitan ser evangelizados, porque ya no creen, ya no tienen fe, ya solamente son cristianos rutinarios, gente que se acostumbró a venir a la iglesia, pero que no disfruta la gloria ni la presencia del Señor. Una iglesia que crece se va a enfocar sí o sí en la comunidad, las necesidades, la gente sin Cristo. Y la gente sin Cristo no se parece a la gente que tiene a Cristo. Una iglesia que no crece es aquella iglesia que quiere que los no convertidos de una vez sean cristianos. No les permite el ingreso por su condición de impíos. Terrible eso, hermano. No, hermano, aquí no permitimos eso porque nos van a venir a contaminar. No, es que la contaminación no está aquí, la contaminación está aquí. ¿De dónde dice la Biblia que salen los malos pensamientos? No, es que mire que las mujeres hay que ponerlas en disciplina. Esas sus falditas muy apretadas lo hacen pecar a uno. No, dejémonos de cosas, el sinvergüenza es él. No es la hermanita, el sinvergüenza, pícaro, chuco. Es el que tiene mal el corazón. Entonces dejémonos de casacas, dejémonos de esas cositas que hemos venido
o usando como estrategia para opacar el rol de las mujeres. Mire, hermano, le voy a ser bien honesto con esto. Las iglesias cristianas hoy más se parecen a iglesias o mezquitas musulmanas. Ya solo falta que las hermanas en la iglesia usen burka y que no se les mire pero ni el ojo del pie, mucho menos los ojos de la cara. ¿Ya? Y ponerles un subtapado aquí. Aquí, como no tenemos de los trapos que usan ellos, podemos usar típicos y parecer chocas todos. Ahí no está el problema está aquí en el corazón. Del corazón vienen las guerras, de aquí vienen los malos pensamientos, los malos deseos, la malicia. Entonces lo que debemos de arreglar primero es el corazón del cristiano, porque le comento, una iglesia que crece es una iglesia a la cual la gente, los que se acercan, no van a ser Nicodemos, van a ser samaritanas, van a ser María Magdalena, van a ser hijo pródigo, van a ser Zaqueo. Ese es el tipo de gente que se va a acercar. Y la iglesia debe de estar preparada para manifestarles su amor, su cobertura y darles identidad y un sentido de pertenencia. ¿Acaso, hermanos, cuando ustedes y yo vinimos a los pies de Cristo, vinimos así bien arregladitos? ¿Quién vino hecho pedazos a los pies de Cristo? ¿Quién puede levantar su mano y decir, yo vine hecho pedazos? ¿Verdad que el Señor nos vino arreglando por pedacitos? Amén. Entonces, cuando llegue la mujer samaritana, no se le quede viendo a usted como los discípulos, ¿verdad? Así. Uy, no. El tipo de gente que viene a la iglesia. ¿Con qué venimos ustedes y yo y nadie dice nada? Ay, no, miren ese Zaqueo. Todo aplastado. No espere que venga. Hasta Judas puede aparecer ahí. No es usted, no soy yo quien arregla la vida de las personas. La iglesia está para presentar el mensaje de Cristo. ¿Sabe cómo comenzamos esta mañana? Dice la Biblia que perseveraban en la doctrina, que eran adoradores, que buscaban a Dios, que eran sencillos. O sea, esa era la forma en que ellos se comportaban. Y mientras los hermanos se comportaban de esa forma, esta parte a mí me gusta, porque dice la Biblia, mire, ellos no tenían que hacer mayor cosa. Solo se comportaban de acuerdo a los parámetros de la vida cristiana. Y la Biblia dice en el texto, y el Señor añadía a la iglesia. ¿Quién es el que añade la gente a la iglesia? Pero ellos eran sencillos de corazón. ¿Ya? Claro, al principio tuvieron problemas, hermano, porque incluso el mismo Pedro, cuando el Señor lo envió a la casa de Cornelio, el Pedro le dice al Señor, no, Señor. Ese hermano Pedro era el típico cristiano religioso fariseo de nuestro tiempo. Ve a casa de Cornelio. Yo ahí no voy. ¿Y por qué? ¿Cómo me voy a juntar con la chusma? Yo soy judío. Los judíos no podemos comer en casa de los cerdos, de los gentiles, de los perros. El Señor en su gran amor le muestra una visión y ahí venían iguanas, son popos de mayo. Yo creo que los hermanos guatemaltecos entendieron bien el pasaje y no le atinan, ¿verdad? Comen tortugas, comen reptiles, son popos de mayo. Bueno, eso es aparte, pero levántate, Pedro, mata y come. Lo que Dios limpió, no lo llames común e inmundo. El que limpia, el que cambia es nuestro Señor Jesucristo a través de la obra del Espíritu Santo. Bendiga el nombre del Señor en esta mañana y denle gracias a Dios. Amén. Sigamos. Las iglesias que crecen tienen un fuerte énfasis evangelístico. Este año, a partir de febrero, todas nuestras actividades locales estarán enfocadas en evangelizar. Pero vamos a ser estratégicos. Vamos a ser estratégicos.
Les comentaba el día jueves de que desde 1900 yo tengo memoria, o sea, ya hace varios años, las iglesias pentecostales no han conocido otra forma de hacer evangelismo más que salir a las casas y repartir tratados. No conocen otra forma. Y cualquier otra forma que no sea ir casa por casa y repartir tratados es vista como cosa del diablo. Y ojo con lo que voy a decir. Puede ser que para muchos acá presentes, o algunos, tal vez no muchos, esperaría que no muchos, alguno acá presente, o posiblemente alguien que nos siga a través de nuestras redes sociales, todavía estén pensando en que el uso de la tecnología en la iglesia sean cosas del diablo. Amén. Ay, no tan bonita que estaba la iglesia antes sin todo ese montón de chunches. El mensaje era sencillo. O sea, sí está bien, pero cada cosa tiene su tiempo. Está bien, aquí no se puede menospreciar a nadie porque dijo mucho, porque dijo poco. No se trata de eso. Se trata de que la iglesia va evolucionando, va cambiando. Lo que funcionó ayer posiblemente fue funcional, pero de repente hoy ya no sea funcional. Entonces yo siempre les traigo el ejemplo de que si usted tiene un frijol iPhone, no sé si existen todavía los frijolitos. ¿Sí hay frijolitos todavía? Usted no puede pretender tener WhatsApp en un frijolito. ¿Y cómo? Entonces usted tiene que tener un smartphone, sí o sí. Y eso no es pecado. Eso es actualizarse. El frijol iPhone funcionó. Ay, hermano, si yo tuve mi Nokia. ¿Te acuerdas de mi Nokia, aquel que despedazaba yo a cada rato? Como a mí me gustan las cosas así, rápido. Y el teléfono que no se apura, yo lo tiro. Ya, para que se apure. Ahorita en la mañana que veníamos para acá me dice mi esposa, porque ya veníamos para acá y yo me voy a abrir la computadora. Y me dice, ¿y todavía vas a abrir la computadora? Mira que ya nos agarró la tarde. Le digo, le tengo que enviar la clase al hermano Miguelito. ¿Pero a qué horas? Ahorita, le dije. Y vas a encender tu compu. Y le digo, mira, pues esto no se lo dije, pero se lo digo aquí delante de ustedes para no quedar mal. Y delante de ustedes que nos siguen. No es menospreciar tu compu, pero la mía va a mi ritmo. La mía yo la abro y ella se enciende. Comienza a cargar todito, porque si no lo hace, la corrijo. Si no lo hace, la corrijo. Cargó, le envía la información, hermano Miguelito, pum, la cerré. Ella se apaga rápido porque ella sabe. Mi computadora ya sabe que si no lo hace, le doy. Pero yo tenía mi Nokia y ese Nokia no se apuraba. Ay, hermano, cuántas veces no lo haga, pero que no se... ¡pum! Un montón de pedacitos. Y mi esposa me decía, ¿y hoy qué vas a hacer? Juntarlos otra vez. Era Nokia. No le estoy haciendo propaganda, pero qué buenos eran los Nokia. Ya. Y lo volví a rejuntar, y comenzaba a funcionar, pero nunca se apuró. Ahora tengo este, que este no le digo qué marca es, pero este sí me hace caso. Ah, de lejos le noto una gran M que tiene ahí, va Motorola. No será el más bonito, no será el más bonito, pero le aseguro que este en cuestiones de así se le pone a la par a un iPhone. Y este va a 280 kilómetros por hora, porque ella sabe que si no se apura, lo tiro. Entonces las cosas cambiaron. Ya, las cosas cambiaron. El evangelismo que funciona es el que da resultados. Ese es el que funciona. Entonces hay que buscar la forma de hacer evangelismo, porque las iglesias que crecen son iglesias que evangelizan. Y cuando hablo de evangelismo, no quiero que piense solamente en salir a las calles y andar tocando puertas como que fuéramos testigos de Jehová.
En algunos lugares funciona, en otros ya no. No es andar dejando tratados. En algunos lugares funciona, en otros no. Aquí usted un tratado, solo lo miran y ¡pum!, a la basura. La gente ya no quiere leer. Ya, todo es fácil, todo es rapidito, todo es para hoy. Entonces la iglesia debe de adaptar. Y eso va para el concilio. Eso va para la frate. Eso va para los jóvenes. Eso va para todos. Si queremos crecer, debemos evangelizar. Pero debemos de buscar estrategias que sean funcionales. De eso les hablo después. Next. Las iglesias que crecen tienen un excelente programa de discipulado. No es lo mismo evangelizar que discipular. Cuando evangelizamos, predicamos la palabra, presentamos el evangelio con el objetivo de que las personas acepten a Cristo y que pasen a formar parte de la comunidad. Pero el discipulado tiene que ver con enseñarle al nuevo creyente a ser un verdadero discípulo del Señor. No voy a hacer énfasis en esto porque eso lo hablé el día jueves. El jueves hablé acerca de ser solamente un seguidor o un verdadero discípulo del Señor. Si usted quiere la enseñanza, ya son 50 pesos por aparte, por no haber venido el jueves. Bueno, vamos a discipular. De eso les voy a hablar más adelante, porque aquí viene otra. Mire, esto es interesante. Las iglesias que crecen tienen un excelente, ¿qué dice? Ambiente acogedor. ¿Qué entiende usted por ambiente acogedor? Donde a usted lo reciben bien. Usted se siente en confianza, entre amigos. Y no es necesariamente de agencias guay. Que no es propaganda para ellos, pero ya me pueden ir pasando un 2% de porcentaje sobre ventas y ganancias por haberlos anunciado acá. Ambiente acogedor. Las iglesias que crecen no maltratan a sus miembros. ¿Qué dije? ¿Lo puede repetir conmigo? Las iglesias que crecen no maltratan a sus miembros. Por eso, cuando haya necesidad, usted me va a escuchar un mensaje no de darle leño a la gente, porque para darle leño, ahí está el mundo. El mundo sí le da leño a la gente, la iglesia no está para eso. Las iglesias que crecen tienen un ambiente acogedor. Usted se siente bienvenido, usted se siente bien tratado. Porque dígame usted, ¿quién regresa a un lugar donde lo tratan mal? Los masoquistas nada más. Por acá en este sector, hace años, y note que estoy diciendo, por acá, en este sector, hace años, me invitaron a predicar. Y el pastor, porque yo siempre les pregunto a los hermanos cuando me invitan a predicar, ¿de qué quieren que les hable? Denme algún tema para desarrollar. Y el pastor me dijo, hermano, lo que Dios ponga en su corazón, pero dele duro a esos hermanos, para ver si aprenden. Y yo le dije, pero si para eso lo tienen a usted. Y no han aprendido. Estoy diciendo, fue por este sector. Y les dije, no, yo no predico así. ¿Ah? ¿Verdad que sí? Y les dije yo, no, yo no predico así. Yo voy a predicar la palabra del Señor. No, hermano, estos hermanos no aprenden. Dele duro. Si así dice la Biblia. El látigo para el caballo. Y el cabresto para el asno. Y la vara para la espalda del burro, me dijo. Y le dije, no, hay poder en Señor. Así no predico yo. Sí, le doy tiempo, hagan sus comentarios. Las iglesias así no crecen. Porque uno podrá soportar por un tiempo, pero no toda la vida. Uno regresa, dice por ahí, a donde es feliz. Uno regresa a donde uno disfruta. Fíjese que
Le cuento un poco de mi intimidad. Yo soy un hombre de casa, me gusta mi casa. Paso mucho tiempo fuera de mi casa, mucho tiempo. Si en algún momento usted me llama, yo no le contesto, yo le voy a devolver la llamada. Pero algunas veces yo no contesto, estoy fuera de casa, estoy trabajando en esto, estoy trabajando en el otro. Uno de estos días me preguntaban unos patojos de la iglesia y me decía: pastor, aparte de ser pastor, ¿usted de qué trabaja? Y le dije: de pastor. Yo trabajo de pastor aquí en la iglesia. Entonces, porque hay gente que piensa que el pastor no trabaja. Bueno, hay algunos que no, pero yo sí trabajo. Entonces, cuando yo regreso a casa, yo soy feliz. Cuando regreso a casa, está mi familia, pregunto por mi esposa, pregunto por mis hijas: ¿dónde está fulana? ¿Dónde está la otra? ¿Y la otra? ¿Ya están todos aquí? Sí. Entonces yo ya estoy tranquilo, porque yo soy feliz en mi casa. Uno vuelve a donde es feliz. Uno quiere estar donde es feliz. Uno quiere estar donde lo tratan bien. La iglesia debe de ser un lugar donde usted debe de sentirse bien. ¿Cuál es el eslogan de nuestra iglesia? El paraíso, donde disfruto estar. Usted debe disfrutarlo. Y aquí surge una pregunta: ¿disfruta usted estar en esta su casa? Muy bien, eso ya le dijo algo a nuestros hermanos que nos siguen allá. Y para que les quede claro a ellos también, por si se animan a venir a nuestra iglesia, aunque sea de allá de Los Ángeles donde nos están viendo. ¿En serio, hermanos? Sí. ¿Sabían ustedes que tenemos seguidores en Estados Unidos y tenemos seguidores en Europa también? Y los bendecimos en el nombre del Señor. Asamblea de Dios, el paraíso es el lugar donde disfruto estar. El que viene por primera vez debe sentirse en familia, no juzgado, no escaneado. Debe de sentirse en casa, feliz, porque él viene de allá del mundo donde todo el mundo lo critica, donde todo el mundo lo juzga, donde todo el mundo le está señalando sus errores y sus defectos. Ahora imagínense que todo el mundo lo trata mal y viene a la iglesia y aquí lo tratan peor. Así no funciona. Las iglesias que crecen son iglesias que tienen un ambiente acogedor, tienen un ambiente donde usted se siente bien, relevante. Claro, algunos me dirán por ahí y no estarán de acuerdo conmigo. Y dirán: no, hermano, la iglesia no es para sentirse bien, la iglesia es para que se predique la palabra. Sí, aquí predicamos la palabra, por supuesto que predicamos la palabra, pero también propiciamos un ambiente adecuado, acorde a lo que decimos ser. Gente que ama, y la gente que ama no maltrata a los demás. Amén. Ahora, si usted es de los que les gusta que lo maltraten, está en la iglesia equivocada. Esta no es. Esta es iglesia del Señor. Y las iglesias del Señor no maltratan a sus hermanos porque no nos pertenecemos, le pertenecemos al Señor. Y yo estoy como pastor cuidando de lo que no es mío, sino de lo que le pertenece al Señor. Ustedes son pueblo, ovejas de su prado, y yo el encargado de conducirlos hacia Él. Claro, esto no significa que en un momento determinado no le deba llamar la atención. Claro que sí. Y cuando le llame la atención, algunas veces usted ni cuenta se dará de que ya le pegué una reevangelizada. Amén. Sigamos, Miguelito. Las iglesias que crecen tienen un énfasis en el servicio y la conexión personal. ¿Usted ya se dio cuenta, hermano? ¿O si ha tenido la experiencia de que hay personas con las que uno inmediatamente, como dice la chaviza, hace clic? Desde que llega uno, ¡plum! Pero hay personas que desde que uno llega, o le caen mal a uno, o uno le cae mal a ellos. Desde el momento que Dios le bendiga, ¡pum! Y dice: es que hermano, ¿qué? Ahí sí que perdone la expresión, hermano, pero sí entra. Y este hermano, ¿qué diablos cargará? O sea, ¿qué diablos andará llevando ahí?
Pues de que uno llega, ¡paf!, la primera impresión es de no topa. Pero hay otros hermanos, gente que desde la primera impresión que uno tiene, uno se siente bienvenido. Esa conexión. Tratemos la manera de ser no el que cae mal, no el que a saber qué diablos anda llevando. No, tratemos la manera de ser el que conecta. De tal manera que cuando venga un hermano nuevo, perdón, un visitante a la iglesia, conecte con él. ¿Qué cuesta? ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo está? Dios le bendiga. ¿Qué cuesta? ¿Qué tan difícil que le podamos regalar una sonrisa? ¿Qué tanto nos cuesta que le podamos dar un abrazo y decirle, ¿qué tal, hermano? ¿Cómo está? Dios le bendiga. Nos sentimos honrados de tenerle en medio nuestro. ¿Ya? Venga, lo voy a acompañar. No se trata solamente de decirle, hermano, Dios le bendiga. Mire por dónde se sienta, por allá. No, acompáñenlo. Bienvenido a la casa del Señor. Lo acompaño. ¿Ya? Pero muchas veces, hermano, entran los hermanos y solo los vemos, ¿verdad? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal, hermano? Tiempos que no haya venido a usted. ¡Bah! ¡Qué milagro que no se ha muerto, hermano! Dichosos los ojos que lo ven. Mire, algunas veces cuando estamos en confianza, algunas veces uno bromea así con algún hermano que tiene confianza, pero con los que vienen por primera vez y todo, no. Hagamos conexión. Démosle sentido de pertenencia a las personas. Las iglesias que crecen también son aquellas iglesias que tienen un liderazgo apto y una enseñanza bíblica sólida. Amén. Si usted decide buscar la iglesia, procure que en esa iglesia se enseñe la Biblia, no otra cosa. No es la personalidad de sus líderes. Los líderes tienen una personalidad muy particular. Pero las iglesias que crecen se enfocan en que su liderazgo esté apto, que esté preparado, para que en los diferentes ministerios a ustedes se les pueda enseñar la Biblia. Porque al final la Biblia, como palabra de Dios, ¿qué dice? Que instruye, que corrige, que enseña, que redarguye, y esto lo hace con el objetivo de que las personas de Dios estemos preparados para toda buena obra. Estas son las iglesias que crecen. Vayamos terminando, hermano Miguelito. En conclusión, una iglesia crece cuando es una comunidad viva. Ahora, por comunidad viva no debemos entender relajo. Yo sé, testifico y entiendo que en Asamblea de Dios, el Paraíso, somos una comunidad viva. Aunque no digan amén muy seguido. ¿Sí? Prueba de esto es lo siguiente. ¿Cuántos van para el infierno? ¿Ya se dio cuenta? Les hice un pequeño diagnóstico y aprobaron el examen. Pero hay iglesias que se la llevan de ser muy vivas, de muy pentecostales, de muy esto, de muy el otro. Y cuando uno pregunta, ¿y cuántos van para el infierno? ¡Amén! Porque los hermanos se han acostumbrado de manera automática a decirle amén a todos, a todo. Una iglesia es viva cuando conoce la palabra del Señor, cuando su vida está en constante cambio, en constante transformación. Claro, nos emocionamos. ¿Por qué no nos vamos a emocionar? Si las emociones son parte del organismo que tiene vida. Pero no necesariamente una iglesia viva es la que más bulla hace.
No necesariamente una iglesia viva es donde más escándalo se hace. Una iglesia viva es una iglesia que lee y entiende la palabra del Señor y se va transformando cada día. La iglesia que crece es una iglesia que se enfoca en extender el reino de Dios, que nutre espiritualmente a sus miembros, les da palabra. En una iglesia que crece usted encontrará alimento, usted encontrará siempre brazos abiertos para todos los que quieran venir a las aguas. Una iglesia que crece es una iglesia que no le cierra sus puertas a nadie, que no está pensando en que los que vienen nos van a quitar el lugar. Cuando la iglesia entiende que son un club cerrado, todo el mundo anda cuidando sus privilegios. Todo el mundo lo anda cuidando. Y ya comienza a ver con celos a todos aquellos que se comienzan a desarrollar. Ya no me ponen a cantar, pero solo vino el hermanito aquel y a él lo ponen a cantar. Mi hermana, perdone, usted cantaba en rojo. O sea, pasaba. Pero el hermano Anthony nunca le encontró la nota. Y cuando por fin se la había encontrado, ya se la cambió. Cada cosa en su lugar. Bueno, está la música, muchas cosas que se hacen a veces no es avivamiento. Pero yo no sé si pudiera incluir una iglesia como avivamiento, que no es movimiento. Sí. Sí, podría ser. La música sí forma parte, pero no necesariamente es avivamiento. Algunas veces usted escuchará música alegre, porque vean ustedes, los Miseria Cumbia Band, los Malacrates Treble Shop. ¿Cómo se llama el que bosteza cuando canta? Bad Bunny. No, pues ese sí no, dejémoslo ahí porque ese ni es gente, ese ni es humano, ni canta, ni tiene talento, ese no es nada. Pero hablemos de estos. Estos son grupones y cantan bonito, alegran el ambiente, pero no necesariamente tienen avivamiento. ¿Ya? Entonces el avivamiento no depende, lo incluye porque hay grupos muy buenos. Pero tampoco tiene que ver con ritmos y todo ese tipo de cosas, porque también, hermana, el avivamiento, la música es muy cultural. Usted va al oriente de Guatemala y usted no va a ver que la gente se avive con música de alabanza y adoración. Ahí no se avivan. No, del verbo de avivarse, pues. ¡Ay, Dios, póngale una norteña! Uy, hermano, pero vea la forma de avivarse allá en el oriente. Soy de oriente. La forma de avivarse allá en el oriente es que rugen los acordeones. Bueno, las cosas han cambiado, pero en términos generales muy culturales, rugen los acordeones. Ya, Pedro y Pablo eran hermanos, porque ellos allá no le atinan si son himnos o son canciones. Una vez lleve acordeón o lo que sea, allá van. ¿Y qué hacen los hermanos? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Aleluya! Y uno podría decir, estos hermanos son impíos. No, es cultural. Así se alegran, porque yo escucho hermanos así y que son bien evangélicos, son bien santos. Si algún día usted escucha un mariachi aquí en la iglesia, que se lo voy a traer, algún mariachi, usted va a escuchar la bulla. Es avivamiento. El avivamiento es cambio, es transformación, es dejar de hacer lo que estaba mal. Deje el impío sus caminos y el hombre inicuo
inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. El avivamiento es cambio, es transformación. Avivamiento es crecimiento. Voy terminando. ¿Por qué muchas veces las iglesias donde más ruido hacen son las que menos crecen? ¿Ya se dio cuenta de que hay iglesias, hermanos, donde hay un movimiento profético enorme? Todo mundo profetiza, todo mundo tiene sueños, todo mundo acá, pero no crecen. No crecen. O sea, hay demasiado ruido, pero no hay cambios. No hay transformación. Y yo le dejo en el corazón a ustedes que el crecimiento de la iglesia, cuando yo hablo de este crecimiento, no estoy hablando solo de números. Los números son importantes, pero tampoco los números definen si la iglesia es sana o no, porque la iglesia puede ser muy grande y al mismo tiempo estar enferma. Estoy hablando de un crecimiento integral, donde la iglesia sí crezca en números, pero crezca en santidad. Y cuando hablo de santidad, no hablo de legalismos, no hablo de apariencia. La iglesia pentecostal tiene una tendencia muy grande a creer que la santidad es apariencia. Y no hay nada tan alejado de la realidad como esto. La santidad no tiene que ver con apariencia. La santidad tiene que ver con consagración. Tiene que ver con entrega. Tiene que ver con servicio al Señor. Eso es lo que enseña Kadosh y Agios. Kadosh en hebreo y Agios en griego. Antiguo y Nuevo Testamento. Santidad es consagración. Santidad es dedicación. Santidad es servicio al Señor. Entonces la iglesia tiene que crecer en número, pero la iglesia tiene que crecer en santidad. La iglesia tiene que crecer en devoción, tiene que crecer en amor por las cosas del Señor. Es decir, ay, cuánto amo yo tu ley, decía el salmista David, ¿no? Cuánto amo, creo que fue David, amo yo tu ley. Avivamiento y cambio y crecimiento es amar la palabra del Señor. Hermano Carlos predicaba uno de estos días sobre el hecho de estar en la casa de Jehová, de amar los atrios de Jehová, de que una cosa he demandado yo a Jehová y esta buscaré, que yo esté en tu casa todos los días de mi vida, para esto, para lo otro. Pero me llamó algo la atención de ese texto: para inquirir en tu templo. ¿Y sabe usted lo que significa inquirir? Significa indagar, investigar, profundizar en el estudio de la palabra del Señor. El crecimiento debe de ser en número, pero debe de ser en santidad, debe de ser en devoción, debe de ser crecimiento en adoración también. La iglesia debe aprender a adorar al Señor. Amén. Y la adoración es entrar en el río del Señor. Amén. Debe de crecer familiarmente. No estoy hablando del número de hijos. Debe de crecer en cuanto a que las relaciones de familia sean relaciones sanas también, donde usted disfrute a su familia, donde cada uno atienda el rol que le fue asignado y que de ahí comience a tratar bien a su familia. El crecimiento también tiene que ver con nuestras emociones, cómo usted reacciona ante las diferentes circunstancias. Amén. Ahorita pues nuestra iglesia está enfrentando un momento de luto también, ¿no es cierto? Allá en la casa de los hermanos de Paz Castillo tenemos a uno de nuestros miembros más pequeños siendo velado, la hijita de nuestros hermanos. Y los que hemos estado en las velas nos hemos dado cuenta de las diferentes formas en que las personas reaccionan cuando se les muere un ser querido.
La forma en que nosotros reaccionamos ante la separación de nuestro ser querido también denota nuestra salud emocional, nuestro crecimiento emocional. Cuando una persona no acepta que un familiar se le haya muerto, es porque es un niño espiritual y es un niño emocional. Nos duele porque nos duele. Claro que duele. Pero la forma en que reaccionamos también denota cuán sanos y cuánto hemos crecido emocionalmente. El crecimiento es espiritual también. Debemos de crecer en todas las áreas de la vida. Y esta parte a muchos no les gusta, pero la debo de incluir. El crecimiento de una iglesia sana también afecta positivamente el crecimiento de tu economía. Creo que esa parte no la oyeron. El crecimiento también afecta tu economía. Dios está interesado en que crezcas económicamente. Este no es evangelio de la prosperidad. Pero tampoco puedo predicar un evangelio de pobreza. Tampoco puedo predicar un evangelio de miseria. No un evangelio de prosperidad. No una teología de prosperidad, pero tampoco una teología de pobreza y de miseria en la cual nos hundieron algunos de nuestros ancestros predicadores. El crecimiento económico también es parte de tu bendición. La riqueza económica es añadidura a la obediencia, es la voluntad de Dios. Claro, está. Cada persona es diferente. Claro, pero tampoco Dios está interesado en que vivamos mal. Usted tiene que crecer económicamente. Debe de visionar. Dije visionar, no ambicionar. La ambición es pecar, pero debe visionar. Entonces no se puede ir creciendo en un área y descuidando otra. Claro, los bienes materiales se van a quedar. Pero mientras estamos en la tierra, el crecimiento espiritual y todo lo que ya platicamos va de la mano del crecimiento económico. Porque una iglesia que crece es una iglesia donde sus miembros han aprendido a administrar bien los recursos que el Señor le ha dado. Mire, hermano, ahora hay una tendencia en las redes sociales en contra de los diezmos y las ofrendas que usted no tiene idea, y que le está llegando a los cristianos, que no diezmen, que no ofrenden, que el diezmo es para los pobres, que el diezmo no es para el pastor, que aquí, que no sé qué. Podrán decir lo que quieran, pero en la Biblia hay principios que no son negociables, principios que no solamente están en la Biblia, sino que son prácticos. Pero no podemos negar el hecho de que parte del crecimiento económico está ligado, como decía nuestra hermana Blanca acá, a la obediencia. Está ligado a la obediencia y a la práctica de ciertos principios no negociables en las Sagradas Escrituras y que han sido de bendición para todos aquellos que los practican. Entonces, mis amados hermanos, que Asamblea de Dios, el Paraíso, sea una iglesia que crece. ¿Cuántos quieren que esta iglesia sea una iglesia referente, no solamente aquí en el Paraíso, sino que nos conozcan por ser una iglesia que crece de una manera integral? Ese crecimiento va a evidenciar de que como iglesia hemos sanado heridas, de que como iglesia estamos sanos, de que nuestro corazón está sano y que las diferencias que hay o pudieron existir, el Señor las ha sanado para la gloria de su santo y bendito nombre. Pongámonos de pie, por favor. Que el Paraíso siga siendo el lugar donde disfruto estar. Que nos alcance la mano poderosa del Señor. Que nos alcance. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Amén. Gloria a Dios. Padre Santo,
Muchas gracias por el privilegio que tú nos das esta mañana de poder honrar tu bendito nombre. Gracias por Asamblea de Dios, el Paraíso, por cada uno de sus miembros. Gracias, Señor, por extendernos tu misericordia, por extendernos tu amor, por enseñarnos a través de tu palabra que cuando la iglesia es sana y toma en consideración el pasaje leído, tú añades a la iglesia a los que han de ser salvos. Oramos por un crecimiento integral para nuestra congregación, donde nosotros, Señor, cada uno de nosotros, activa de este crecimiento. Señor Dios Todopoderoso, en tus manos encomendamos la vida de cada uno de nuestros hermanos, nuestros niños, nuestros adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores, cada matrimonio, cada familia. Alcánzanos, Señor. Oh, bendito Dios. Ven y llena. Aleluya, levanten sus manos un momento y adore a Jesús. Y que esta adoración también sea una súplica. Sea una súplica. Oh, que nos alcance su gracia y misericordia. Que sea una súplica de una motivación sana, de un corazón sano. Con tu gloria, la gloria postrera. Señor, te damos gracias porque hasta acá nos has ayudado, nos has acogido con tu amor, con tus brazos de amor y misericordia. Y Asamblea de Dios, Paraíso, se mantiene en pie porque te pertenece a ti. Permítenos a cada uno de nosotros ser hallados fieles en el cumplimiento de la obra que tú nos has encomendado. Bendice a nuestros hermanos acá en el Paraíso, nuestros hermanos en Petapa, nuestros hermanos en Villanueva, nuestros hermanos en Gerona, nuestros hermanos que nos siguen a través de esta transmisión. Donde quiera que haya alguien, Señor, viéndonos esta mañana y siguiéndonos, ahí extiende tu gracia y tu misericordia. Quieras tú traer
presentarse. Asamblea de Dios, el paraíso, más viva que nunca, porque no depende de nosotros, depende de Dios. A usted, amado hermano, que nos ha seguido, amigo, que nos ha seguido a través de las redes sociales, que queremos agradecer el favor de su atención, su tiempo. Bendecimos su vida desde acá, de nuestra sede en Villanueva, el Paraíso, Villanueva, Guatemala. Que el Señor bendiga su vida, que el Señor bendiga todo lo que es usted, su familia, y todo lo que el Señor le ha puesto bajo administración. A usted, hermano, de acá del Paraíso, de Villanueva, de Petapa, de Gerona, que Dios me lo bendiga muy abundantemente. Hay una pregunta, creo que la pregunta la hicieron a través del Facebook. La pregunta es que si hermano Carmelino sigue siendo el pastor de la iglesia. Nuestra respuesta es no. Desde hace casi 2 años, el pastor Carmelino Gómez ha dejado de ser pastor de la iglesia. Nosotros muy agradecidos con él, bendecimos la vida de él y oramos por él. Gracias por todo el trabajo que hermano Carmelino hizo acá en el Paraíso, pero le respondemos, él ya no está pastoreando la iglesia, ahora lo estamos haciendo nosotros. Soy el pastor Eduardo Omar Boteo Corado para servirles, y es un gusto continuar con la obra que desde hace 40 años se ha hecho acá en el Paraíso. De esta manera, a quienes nos han estado preguntando por las redes sociales, pues les contestamos de esta manera. Gracias, que Dios me los bendiga. Y antes de entregar el tiempo, queremos anunciarles que por la tarde, a eso de las 5, entre las 5 y 6 de la tarde, se estará trasladando el cuerpo